Llevaba 2 años sin hogar cuando encontré el complejo de apartamentos Shady Acre. Antes de eso, dormía bajo puentes y detrás de contenedores de basura. Fueron los momentos más bajos de mi vida. Así que, cuando encontré esos apartamentos casi terminados pero abandonados antes de ser completados oficialmente, sentí que había encontrado un tesoro. Para alguien como yo, era una oportunidad única. Estaban en un terreno despejado, justo al borde del bosque, en una zona más tranquila del pueblo. Shady Acres estaba pensado como un complejo para familias nuevas o personas de bajos ingresos, pero por alguna razón nunca se terminó del todo. Las paredes no estaban pintadas, y el piso aún no había sido instalado. Pero más allá de esos detalles menores, el lugar era prácticamente habitable. Claro, no había electricidad ni agua corriente, pero como dice el dicho, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Asomé la cabeza al entrar al primer piso. Aún había herramientas, materiales y toda clase de cosas tiradas por ahí, como si alguien tuviera planeado volver para terminar el trabajo, o al menos limpiar el desastre. Pero por lo que se veía, nadie lo había hecho. Tomé una tubería de buen tamaño que estaba en el suelo, por si acaso. Las personas sin hogar, si se sienten sorprendidas, pueden volverse violentas muy rápido. Hice una inspección rápida del primer piso, asomándome por cada puerta para confirmar que estaba solo en ese edificio considerablemente grande. Y sí, no encontré a nadie. Mientras seguía inspeccionando, encontré una escalera. Una puerta de metal, que debió haberla bloqueado, yacía tirada en el suelo. Estaba claro que alguien la había forzado con alguna herramienta para dejarla abierta. Me acerqué con cautela y miré dentro. La luz natural del sol, ayudada por las muchas ventanas, apenas lograba iluminar el interior. Había escaleras que subían y también bajaban. No tenía linterna, pero lo poco de luz solar que se colaba me dio el valor suficiente para seguir explorando hacia arriba. Subí las escaleras con cuidado, sin hacer ruido, para no alertar a nadie que pudiera estar allí. El segundo piso era casi idéntico al primero. Caminé por los pasillos empuñando la tubería, listo para defenderme de cualquier atacante inesperado. Nuevamente, no vi a nadie, pero esta vez sí encontré señales inquietantes de que alguien había vivido ahí en algún momento. Vi un viejo colchón cubierto de basura y colillas de cigarro, ropa tirada en un rincón de la habitación, y varias manchas oscuras en el piso. Una de ellas salpicaba la pared justo al lado de donde estaría la cabecera del colchón. Se me hundió el corazón. Era muy probable que algo siniestro hubiera ocurrido ahí. Estaba a punto de darme la vuelta y salir, pero junto a esas pruebas desalentadoras de presencia humana, encontré una linterna y una pistola vieja. Me las llevé, revisé el revólver y vi que todavía tenía 3 balas en el tambor. Iba a irme, pero ahora que tenía una linterna y un arma, las cosas cambiaban. Encendí la linterna. Funcionaba perfectamente, proyectando una luz azulada e intensa sobre la manchada pared. Aún así, me quedé con la tubería como respaldo, pero ahora el revólver estaba firmemente sujeto en mi mano derecha. El segundo piso tenía basura regada por aquí y allá, pero nada tan inquietante como lo que había visto en esa habitación en particular. Volví a la escalera, esta vez con la linterna iluminando el camino. A diferencia de los otros pisos, el tercero sí tenía una puerta instalada. Por suerte, cuando giré la manija, ésta cedió lentamente y me permitió entrar. Al inspeccionarla rápidamente descubrí algo maravilloso. Esta puerta podía cerrarse desde dentro. Si ese piso estaba desocupado, sería perfecto. Podría encerrarme por dentro y evitar que otros vagabundos como yo subieran y me mataran mientras dormía. Solo necesitaba confirmar que el lugar estaba vacío. El tercer piso era muy diferente a los anteriores. No había trozos de paneles de yeso por el suelo, ni clavos tirados al azar. No había electricidad, pero la linterna resolvía ese problema. El piso estaba sin terminar, pero curiosamente limpio.
como si lo estuvieran preparando para ponerle alfombra o un revestimiento antes de que todo quedara en el abandono. Fui revisando habitación por habitación, asegurándome de mirar dentro de cada armario y gabinete antes de finalmente bajar la guardia. Volví a la escalera y cerré con llave la puerta. Nadie más podría subir. Elegí una habitación con vista al estacionamiento. Así podría ver si alguien se acercaba. Pasé el resto del día en mi nuevo hogar improvisado. La linterna y la pistola eran un hallazgo increíble, aunque esa escena inquietante con manchas de sangre seguía rondando mi mente. Tal vez era otra cosa, pensé. A lo mejor alguien derramó algo que solo parecía sangre. Intentaba convencerme para no alterarme. También me vino a la mente el hecho de que aún no había inspeccionado el sótano, y no sabía qué horrores podían estar esperándome ahí abajo. A pesar de ser una persona sin hogar, era bastante paranoico. Me hice un plan para el día siguiente. Saldría a buscar muebles baratos y algo de comida para llenar mi apartamento improvisado. Me tomaría varios viajes, pero valdría la pena. La noche llegó, y con ella, el aburrimiento. Me senté en un rincón de la habitación intentando ponerme cómodo y dejar que el sueño me llevara, pero era difícil. Aún así, logré dormir, aunque no por mucho. Me desperté en mitad de la noche. No tenía nada para ver la hora, pero aún faltaban varias horas para que saliera el sol. Me levanté con ganas de ir al baño. Como el lugar no tenía agua corriente, tendría que salir afuera. Tomé la pistola, la linterna, y caminé hacia la escalera para abrir la puerta. Bajé los 2 pisos y salí por la parte trasera del edificio. La parte trasera del complejo estaba tan descuidada como el resto. Altas malezas cubrían el campo que se extendía hasta los árboles oscuros. La luz de la luna era escasa, y una brisa fría me envolvió mientras hacía mis necesidades. Miré el edificio mientras orinaba. Aún estaba somnoliento, así que la ansiedad no me había alcanzado del todo. Podía escuchar autos a lo lejos, por la autopista cercana, pero no se oía ni un solo animal. Tal vez hacía demasiado frío para ellos, pensé, mientras me subía los pantalones y me preparaba para volver a entrar. Entré en el cascarón vacío del primer piso. La discreción no era una prioridad para mí en ese momento. Lo único que quería era dormir. Me acerqué a la escalera, listo para subir de nuevo a mi refugio en el tercer piso, cuando me detuve por un breve momento. Juraría que escuché un murmullo, proveniente del sótano. Tenía la linterna encendida, pero no me atrevía a apuntarla hacia abajo. De hecho, una oleada de curiosidad me invadió, y la apagué. Me quedé en silencio en la escalera, escuchando. Apreté la pistola con fuerza mientras me acercaba con cuidado a los peldaños que llevaban al sótano. Bajé 1, 2 escalones, solo para escuchar mejor. Mis sospechas se confirmaron. Alguien estaba hablando allá abajo. No había respuestas, solo una especie de monólogo entre susurros. Tal vez alguien con problemas mentales se había refugiado ahí. Volví a subir en silencio, mientras la voz se desvanecía lentamente tras de mí. Estaba en buena forma física y tenía la mente fuerte, así que si se daba una confrontación, probablemente tendría ventaja. Pero cuando llegué al tercer piso, el sonido ya no se escuchaba. Estaba claro que la distancia entre nosotros era suficiente para amortiguar cualquier ruido, y eso fue un alivio. Me aseguré de cerrar con llave la puerta de la escalera antes de regresar a mi habitación. Aunque la realización de no estar solo en ese edificio fue breve y, en el fondo, inofensiva, me costó mucho más conciliar el sueño esa noche. No sé si logré dormir mucho, pero desperté sintiéndome agotado. Me levanté y miré por la ventana. El estacionamiento seguía vacío, y el sol se alzaba sobre los árboles lejanos. Abrí la puerta de la escalera y bajé hasta salir al exterior. Pasé el día en el pueblo reuniendo lo necesario para instalarme. En una tienda de segunda mano encontré un colchón inflable barato. No traía bomba para inflarlo, pero algo era algo.
También compré cosas esenciales, galones de agua y alimentos que fueran fáciles de preparar o que no necesitaran electricidad. Después de hacer un par de viajes al complejo, mi habitación estaba lo bastante decente como para no preocuparme por una semana. Lo único que no pude resolver fue el tema del baño. Cada vez que quisiera ir, tendría que bajar las escaleras y salir por la parte trasera, justo frente al bosque. Pensaba bajar al sótano esa misma tarde, pero me entretuve con otras cosas, y para cuando estuve libre, ya había oscurecido. Técnicamente, eso no afectaría la iluminación del sótano, porque no había electricidad, de todos modos, pero no quería enfrentarme a lo que fuera que estuviera ahí abajo, y luego tener que subir a oscuras. Además, quien estuviera ahí no parecía saber de mi presencia, ni de mi habitación, y eso ya era suficiente tranquilidad como para dejar ese problema para otro día. Usé el baño en la parte trasera antes de subir a mi cuarto. No quería volver a hacer esa caminata en mitad de la noche. Mientras estaba ahí afuera, mirando hacia el bosque que quedaba a unos cientos de metros, me puse a pensar en cuánto tiempo podría mantener esta vida en el apartamento abandonado antes de que alguien me descubriera. Por un momento, incluso consideré explorar el bosque como plan B. Si me echaban, podría buscar refugio allá. Pero esa también sería una tarea para cuando hubiera luz de día. El bosque era tan aterrador como el sótano. Volví a entrar con la linterna en mano. Al acercarme a la escalera, noté que en el suelo había unas manchas oscuras, como rastros de algún líquido misterioso que descendían por los escalones. Mezcladas con el piso sin terminar, se veían inquietantes. Era difícil saber qué era exactamente, pero no me gustaba lo que estaba viendo. Apagué la linterna antes de entrar a la escalera, para no alertar a quien pudiera estar abajo. Me aseguré de no hacer ruido, pero probablemente subí más rápido de lo que debería. Abrí la puerta del tercer piso, entré y la cerré con llave detrás de mí. Hice una inspección rápida del piso, solo por precaución, pero todo estaba tal como lo había dejado. Estaba cansado por todo el trajín del día, sobre todo por cargar las cosas y montar mi pequeño espacio. Me acosté en el colchón inflable y cerré los ojos, tratando de no pensar en nada mientras el sueño comenzaba a atraparme. Cuando un ruido suave me sacó de golpe de ese estado. Era un sonido tenue, casi imperceptible. Pero mi mente estaba en alerta, y pude distinguir movimiento abajo. Normalmente, no habría podido escuchar lo que pasaba en los pisos inferiores, pero como el complejo no tenía ventanas que aislaran el sonido, logré captar el crujir de pasos. Alguien caminaba. El ruido no era muy fuerte, pero quien fuera claramente estaba subiendo por el complejo. Lo que me preocupó no fue el ruido en sí, sino cómo sonaba. Había un aire de sigilo en los movimientos, como si quien fuera no quisiera ser detectado. Desde la oscuridad, seguí el sonido mentalmente. Perdí la noción de por dónde iba cuando estuvo cerca de la escalera. Me senté en el colchón, mirando hacia allá. ¿Había cerrado la puerta con llave? Creía que sí, pero había estado tan ocupado ese día que era muy posible que se me hubiera olvidado. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Tomé la linterna para orientarme por los pasillos oscuros. Llegué rápido a la escalera y tiré de la manija. Cerrada. Suspiré aliviado y apagué la linterna. Me senté junto a la puerta, con los nervios comenzando a crisparse. «Deja de pensar tanto», murmuré para mí mismo mientras permanecía en silencio. Después de unos 15 minutos escuchando atentamente, tratando de ubicar los sonidos, estaba a punto de volver a acostarme cuando la manija de la puerta se movió. Alguien estaba del otro lado. El sonido del metal sacudido me congeló. Mi ansiedad se disparó. Me quedé inmóvil, en la oscuridad. Pude escuchar a esa persona murmurando algo para sí misma. Pero luego, la manija dejó de moverse. Quien sea que estuviera ahí, había dejado de intentar entrar. Pero no se había ido. Seguía allí, del otro lado de la puerta.
Me quedé mirando la puerta, petrificado, pensando en lo que pasaría si la cerradura ya no aguantaba. ¿Sería alguien como yo, buscando refugio por la noche? ¿O era otra cosa? La persona finalmente se alejó de la puerta, pero seguía dentro del edificio. El miedo me tenía pegado a la puerta, incapaz de moverme. Estaba claro que el edificio tenía otro huésped no invitado, pero no iba a ser el único. Mientras debatía en mi mente qué debía hacer, escuché otro sonido. Pero ese sonido no venía del otro lado de la puerta. Venía desde abajo. Un grito desgarrador llenó el complejo. Quienquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en los niveles inferiores empezó a moverse con desesperación. Escuché cómo intentaba llegar al primer piso, pero también oí un forcejeo, y más gritos, provenientes de la escalera. Un estruendo de caos estalló. Gritos de dolor y terror trepaban por la escalera, pero no duraron mucho. Rápidamente se extinguieron, y luego se escuchó algo siendo arrastrado, desvaneciéndose lentamente hacia el sótano. No podía estar seguro, pero sonaba como si acabara de presenciar un asesinato. Me quedé sentado junto a la puerta de la escalera toda la noche, con los ojos bien abiertos. No fui capaz de relajarme lo suficiente como para disfrutar del lujo de dormir. Cuando por fin salió el sol, reuní el valor para levantarme e ir a mi habitación. No salí ese día, a pesar de que tenía muchísimas ganas de ir al baño. Terminé usando una de las habitaciones vacías y la designé como mi área de baño, hasta que pudiera idear cómo salir de ahí. Tenía suficiente comida y agua para un par de días, así que me daba tiempo para pensar en qué hacer. Durante el día, el sueño finalmente me venció, y me dejé llevar por una breve sensación de paz. Pero no duraría. Desperté más tarde. El sol estaba completamente oculto tras nubes de tormenta, y retumbaban truenos a lo lejos. Escuché las primeras gotas golpear el techo y el borde de la ventana. Una especie de preludio de lo que estaba por venir. El complejo ahora estaba mucho más oscuro, y necesitaba la linterna prácticamente para todo. El día solo se iba a volver más sombrío, así que tenía que decidir: pasar otra noche ahí y esperar poder pasar desapercibido 10 horas más, o intentar escabullirme. Tomé el revólver y decidí tentar a la suerte. Empaqué todo lo que pudiera cargar de una sola vez y me dirigí hacia la escalera. Llegué a la puerta y la abrí. Mi linterna iluminó la oscuridad densa que se extendía hacia abajo. Me aseguré de que estuviera despejado antes de dejar mi refugio. Comencé a bajar con cuidado, haciendo lo posible por no hacer ruido mientras descendía las escaleras de metal. Terminé el primer tramo sin ver nada fuera de lugar, pero en el segundo piso, mis peores temores se confirmaron. Había marcas de arrastre en el suelo, acompañadas de manchas. Quería revisar el segundo piso más a fondo, pero mis nervios no me lo permitieron. Las marcas seguían bajando por las escaleras, dejando gruesas manchas de sangre y trozos de carne. Esto no había sido solo un asesinato, fue una mutilación. Quien haya hecho eso estaba perturbado. Y era la última persona, o cosa, con la que quería cruzarme en esta oscura escalera. Tenía que salir de ahí. La lluvia ya había comenzado a caer, y apenas pusiera un pie afuera iba a empaparme. Pero no tenía opción. Lo que me frustraba era que con la lluvia, si algo venía hacia mí, sería mucho más difícil escucharlo. Bajé hasta el primer piso, pero a mitad de la escalera, mi linterna iluminó algo al fondo. Y me detuve en seco. Parado en una esquina, junto a la salida, había una criatura absolutamente horrenda. Estaba encorvada, mirando hacia la esquina. Mi luz solo alcanzó a iluminar la parte inferior de su cuerpo antes de que la apagara. Pero fue suficiente para imaginar cómo era. Durante ese breve instante, vi lo que pensé que era un cadáver en descomposición, de no ser porque estaba de pie. La carne se le desprendía de las extremidades que logré ver,
y huesos sobresalían de la parte baja de su columna vertebral. No llegué a ver el resto, y sinceramente, me alegro de no haberlo hecho. Contuve la respiración mientras el corazón me golpeaba el pecho. Estaba en total oscuridad, con lo que fuera que eso fuese a tan solo unos metros de mí. Afuera, la lluvia y los truenos seguían. Por suerte, eso ayudaba a disimular cualquier ruido que yo hiciera. No podía ver nada, pero tampoco parecía que eso se hubiera movido. Estaba paralizado en las escaleras, sabiendo perfectamente que no iba a poder salir de ahí. Al menos, no entero. En momentos así no se piensa con claridad, solo piensas en sobrevivir. Jamás había visto algo parecido. No estaba seguro de qué tipo de arma tenía, ni si siquiera le haría efecto a esa cosa. Pero no iba a arriesgarme a comprobarlo. Empecé a retroceder escalón por escalón, torpemente. Tenía las manos ocupadas y una mochila pesada al hombro, así que moverme hacia atrás era aún más complicado. Di un paso mal, y el zapato no logró subir bien al siguiente escalón. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Por reflejo solté la linterna y la pistola para amortiguar la caída, estirando los brazos en busca de una baranda que no existía. La linterna golpeó los escalones de metal con fuerza y cayó rebotando, haciendo un estruendo que resonó en toda la escalera. Ahogué un grito mientras una ola de ansiedad y terror me inundaba. Sin duda, había llamado la atención de lo que fuera que estuviera allá abajo. Solté la mochila para aligerar mi carga y empecé a palpar el suelo en busca del arma. Entonces, se oyó un chillido. Una especie de alarido retorcido llenó el complejo. Al parecer, yo había logrado asustar a eso. Pude oírlo moviéndose allá abajo, y su atención se centró brevemente en la linterna, lo cual me dio unos segundos preciosos para encontrar mi única defensa. Seguía tocando el suelo, con las manos resbalando entre las manchas húmedas de sangre y arrastre, cuando me di cuenta de que la criatura ya no estaba interesada en la linterna. Había comenzado a subir las escaleras. Por fin toqué algo sólido y lo apreté con fuerza. Me tomó unos segundos ubicar el arma, pero no me dio tiempo. Me tiró al suelo de un golpe. Sentí un dolor agudo en el costado mientras comenzaba a atacarme. Sus garras desgarraban mi abrigo, y sentía una presión tremenda en el pecho. Apunté como pude el cañón en dirección al chillido, y sentí que tocaba algo sólido. Jalé el gatillo 3 veces. El retroceso me sacudió la mano, y los fogonazos iluminaron brevemente todo a mi alrededor. Los destellos me mostraron una imagen que me atormentaría para siempre. Una figura grotesca, como un demonio en descomposición. Fue todo tan rápido, y yo tenía tanto dolor, que no logré procesarlo en el momento. La presión sobre mi pecho disminuyó. Había logrado herir a esa cosa, pero aún se movía en el suelo, se retorcía y lanzaba chillidos horribles. Dejé la pistola vacía dentro de la mochila con el resto de mis cosas, y corrí. Pasé corriendo junto a los sonidos de aquella cosa arrastrándose. Subí por la escalera lo más rápido que pude sin caer. El dolor en mi costado desapareció gracias a la adrenalina que me invadía. Llegué al primer piso. Pateé sin querer la linterna que había dejado caer antes, la recogí, la encendí y salí corriendo. Dejé el complejo atrás, con eso todavía gritando dentro. La lluvia cálida me empapaba mientras me alejaba cada vez más. Los gritos nunca se detuvieron, solo se fueron apagando, volviéndose más lejanos, mientras me perdía en la oscura y lluviosa noche. Y aunque una parte de mí quería voltear y apuntar con la linterna hacia el edificio, tal vez para ver si esa cosa me perseguía, decidí que no mirar atrás era un riesgo que estaba dispuesto a tomar.